¿Cómo están, queridos hermanos? Dios les bendiga, la paz de Dios sea con todos ustedes, con todos los que me están escuchando en este momento. Seguimos con la parte 2 de la enseñanza y seguimos con un título que dice: el sonido de una trompeta. Apocalipsis capítulo 1, continuamos donde lo dejamos. Leemos el versículo 10, 11, 12 al 16. Ahora, Juan escribió que cuando él estaba en el Espíritu, él oyó una fuerte voz como de trompeta. Esta voz como de trompeta significa que Dios estaba por darle un mensaje en especial. Ahora, vamos a tomar un punto que es sobre las 7 iglesias del Asia Menor. La gran voz en el versículo 11 le dijo: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Lo que me llama la atención es que en aquellos días había más de 100 iglesias del Asia Menor. Y de todas esas iglesias, la pregunta es: ¿por qué escogió Dios solamente 7? Bueno, para esto tengo 2 respuestas. Voy con la primera. Creo que cada una de esas iglesias podía identificarse con una de las 7, que tenían sus propias características particulares. La segunda: por medio de ese tipo de iglesias, Jesús quería ilustrar los 2000 años de historia humana. O sea, Dios en estos tipos de iglesias ilustra los 2000 años de historia humana, desde que empezó la iglesia primitiva hasta hoy. O sea, de la iglesia de la época de Juan a la iglesia presente. Es decir, la era de la iglesia se dividiría en 7 periodos, representados por una de las 7 iglesias. Ahora, en este pasaje que ya leímos, o sea, que ustedes tuvieron que haber leído ya, hay algo que me llama mucho la atención, y son los 7 candeleros de oro y el retrato de Jesús. Cuando Juan se dio la vuelta para ver la voz del que hablaba, él vio 7 candeleros brillantes encendidos, hechos de oro puro batido, y eran la iglesia que estaban iluminando el mundo. Y en medio de esos 7 candeleros, Juan vio a Jesús y lo contempló con gran anhelo. Imagínate, Juan, él pensaba que Jesús estaba en los cielos, pero ahora veía al Señor justo frente a él. Cuán impactante tuvo que haber eso sido para este hombre. Ahora, hoy Jesús sigue estando justo a nuestro lado. Falta estar en un nivel espiritual para poder verle. Ahora vamos a examinar el retrato de Jesús, leyendo primero que todo el versículo 13. Ahora, vemos que él era semejante al Hijo del Hombre, el retrato visto por Juan, y estaba vestido con una túnica larga. Ahora, esta túnica era una pieza de ropaje especial, elegida por Dios para el sumo sacerdote y para el juez. Ahora la pregunta es: ¿por qué aparece Jesús usando este ropaje? Porque es que Jesús es el sumo sacerdote de sus creyentes. El sumo sacerdote ora a Dios para que el pueblo de Israel fuera bendito y para perdón de sus pecados. Ahora, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y para los que no creen en Dios, a Jesús se le pone una vestimenta de un juez. Así nuestra fuente de gran bendición es una fuente de condenación para los incrédulos. Ahora, Jesús también se muestra que estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. En el versículo 13 también. Ahora vemos que en la época del Antiguo Testamento el cinto de oro era usado solamente por el rey. Es decir, que el cinto de oro en el pecho de Jesús simboliza su posición de Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, saltamos al versículo 14, que nos revela que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana,
como la nieve. Y esto significa que Jesús no es solamente puro, sino también omnisciente. Ahora, el cabello blanco suele significar que ya uno ha alcanzado el máximo nivel elevado de la sabiduría, después de las primaveras y otoños de la vida. Por eso yo siempre digo, respetemos a los ancianos. Siempre hay que tener un respeto por los ancianos. La Biblia dice en Proverbios capítulo 16, versículo 31, corona de honra es la vejez. En este versículo 14 también nos habla que Jesús tenía sus ojos como llamas de fuego. Ahora, nuestros corazones palpitan cuando una persona de corazón puro que ora mucho nos mira a los ojos. ¿Por qué? Porque es que esos ojos son capaces de penetrar los pensamientos corruptos que podemos tener en nuestras mentes. Ahora, ¿cuánto más no palpitarán nuestros corazones si Jesús nos mira con ojos como llamas de fuego? Sus ojos discernidores que saben y juzgan todas las cosas escondidas. Ahora, en el versículo 15, Jesús estaba de pie, erguido, y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Ahora, el bronce se hace con cobre, que en toda la Biblia implica juicio. Ahora, en la época del Antiguo Testamento, el altar, como los utensilios del altar que eran usados para el sacrificio, eran de bronce. Quiere decir, Dios juzgará. También vemos en este versículo 15 que la voz de nuestro Señor es como estruendo de muchas aguas. Esa es la voz del Creador que nos habla a nosotros, su creación. También me impacta algo en el versículo 16, que dice que tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Qué significa esto? En su diestra 7 estrellas significa los pastores de las 7 iglesias del Asia Menor. De este versículo podemos entender cuán cercano está Jesús hacia los pastores o los pastores de Jesús. La posición de ellos es inmensamente honrosa ante Dios. Pero los pastores que no tienen el llamamiento divino no son las estrellas puestas en su palma. Más bien se pueden denominar como estrellas caídas. Pastores que solamente están por profesión. Porque lo que hacen es que hay veces muchas almas se pierdan. Una vez un anciano fue hacia donde un pastor y empezó a comentarle al pastor tantas cosas que veía mal en su otro pastor. Que su otro pastor estaba haciendo, no, que ese pastor hace esto, me voy a ahorrar los comentarios, ese pastor se hace esto, el pastor hace lo otro, el pastor hace lo otro y el pastor hace lo otro. ¿Tú qué me recomiendas? Y el otro pastor le dijo, ¿por qué lo juzgas? Si tú crees que está haciendo mal, no lo divulgues delante de todo el mundo. Simplemente no vuelvas y asiste en otro lugar donde tú creas que te sientes mejor. Pero la cosa del problema no nos podemos escapar así. El hombre, cuando ya tenía varios meses de estar en la iglesia, se retiró. Y yo creo que tomó una buena decisión a retirarse. Pero hay cosas que es mejor uno no tocarlas. Pero hay pastores también que no tienen el llamado para pastorear. Dios no llama al preparado. Dios prepara al que va a enviar. Otra cosa que me gusta es el versículo 16, que nos revela que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y esta espada que sale de la boca de Jesucristo es indudablemente la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos lo revela. La palabra de Dios es como un bisturí que Dios usa para salvar nuestras vidas. Ahora, el versículo 16 también nos revela que la cara de Jesús era como el sol, cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando pasa el frío invierno y llega la tibia primavera, el sol derrama intensamente su luz y todo vive. El sol significa vitalidad rebosante. El que viene a Jesús y recibe la luz brillante es lleno del gozo del Señor inmediatamente.
Ahora, en el versículo 17 y versículo 18 me impacta porque aquí en estos versículos veo una reacción, la reacción del apóstol Juan al ver este personaje, al ver a Jesús glorificado en su máxima plenitud. Este hombre al verlo cayó como muerto. Probablemente Juan ya había pasado los 80 años cuando vio la sobrecogedora figura de Jesús glorificado. Su terror fue tan inmenso que cayó a sus pies como muerto. Ahora, cuando yo leo este versículo 17, con todo su trasfondo, desde mi experiencia y por tantas cosas que yo he vivido, puedo entender muy bien la reacción de Juan al ver a Jesús glorificado. Bueno, mira, y para cerrar, para terminar, en el versículo 19 y versículo 20, esto simplemente es la llave para abrir la revelación de Jesucristo del libro de Apocalipsis. Te lo explico de esta manera para que me entiendas. Los versículos 19 y 20 son llaves que abren la revelación de Juan a nuestro entendimiento. Eso que se le dijo a Juan que escribiera, eso acepta 3 divisiones. Primera, las cosas que has visto. Las cosas que has visto corresponde al primer capítulo de Apocalipsis. 2, las que son. Las que son corresponden al periodo de la iglesia del capítulo 2 y del capítulo 3. Y 3, las que han de ser después de esta. Esto corresponde a los restantes capítulos, desde el capítulo 4 al capítulo 22. Son las cosas que se desplegarán.